Hermanos, vamos a continuar adorando al Señor en esta mañana y lo vamos a hacer por medio del sermón principal y vamos a continuar con la exposición de la carta de Pablo a Tito. Es un ánimo para mí, hermanos, continuar y ver la magnitud de la importancia que debe ser para la iglesia del Señor entender esta pequeña pero poderosa carta. Una carta que nos enseña cosas muy relevantes, muy importantes. La carta de Pablo a Tito la podemos dividir en tres partes. El capítulo 1 habla y se enfoca en una iglesia, en su deber de una iglesia en la ordenación de su liderazgo. La segunda parte está en el capítulo 2, que tiene que ver con una iglesia y el deber de una iglesia de vivir de acuerdo a la sana doctrina. Y el capítulo número 3, parte número 3 también, cada capítulo es una parte de una iglesia y su deber de vivir en buenas obras para con los demás. ¿Ok? Así que estamos en la primera parte, gracias a Dios hemos comenzado la primera parte, en la cual hemos visto el saludo de Pablo a Tito, hemos visto una cosmovisión bíblica del Evangelio, hemos visto en segundo lugar quién era Tito, en el Tito capítulo 1, versículo 4, y en modo de resumen, en el sermón anterior vimos Tito capítulo 1, versículo 5, recuerdan, ¿verdad, hermanos? Y estudiamos que la misión de Tito en Creta era corregir lo deficiente, y lo deficiente, hermanos, no era solo que había un anciano, como muchos piensan de este texto. Lo deficiente, muchos piensan, es que solo había un anciano. No, hermanos. Lo deficiente era que no había un liderazgo bíblico. Y al no haber un liderazgo bíblico, falsos maestros con falsas enseñanzas y doctrinas estaban en las iglesias. Y estos hombres estaban creando divisiones y problemas, y muchos miembros no estaban viviendo a la luz del Evangelio por las falsas enseñanzas que estos falsos maestros estaban produciendo. Hermanos, las falsas enseñanzas no producen vidas sanas. Las falsas enseñanzas nunca van a producir vidas sanas. Así que para resolver todos los problemas que habían en las iglesias de Creta, lo primero que debían solventar, hermanos, era que tenían que establecer pastores bíblicos. Tenían que haber pastores bíblicos, hermanos. Y vimos que estos ancianos en el sermón anterior son los líderes, hermanos. Cuando habla la palabra ancianos en esta carta, son los líderes que Dios ha designado para supervisar, para cuidar, para vigilar y para pastorear el rebaño del Señor. Y vimos también que cuando se habla de anciano, dentro del contexto del liderazgo de una iglesia local, las palabras pastor, obispo y anciano se usan intercambiablemente para referirse a la misma persona que hace la obra en el ministerio pastoral. No es que existen, queridos hermanos, tres diferentes cargos como existe hoy en algunas iglesias, que un grupo de ancianos son los que mandan más y ellos contratan y escogen a otros pastores para que prediquen, y los ancianos son los que supervisan. La Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia enseña que solo existen dos oficios para la iglesia local, y esos son ancianos, que pueden llamarse también pastores y obispos, y los diáconos, ¿ok? Pero que eso haya quedado muy claro. En segundo lugar, vimos que el liderazgo ideal y el que enseña en todo el Nuevo Testamento es un liderazgo de ancianos, ¿ok? O sea, que debe ser una pluralidad de ancianos, más de uno. Nunca ha sido ni es la voluntad general de Dios que la autoridad en la iglesia local esté concentrada en una sola persona. Aunque hay excepciones, hermanos, como vimos también, como una iglesia nueva, la muerte de uno o varios ancianos, etcétera, hermanos. Hay algunas excepciones fuera de lo normal, pero esta no debe ser la regla de ninguna iglesia bíblica. Y con este punto quiero aclarar algo, hermanos, que muchas iglesias tienen en papel la afirmación de una pluralidad de ancianos, pero en práctica ellos no están orando por más oficiales en la iglesia, ni están preparando más hombres para el ministerio. Hermanos, una iglesia que no está preparando hombres intencionalmente debe tener mucho cuidado de tener en esa iglesia un cacique
en el liderazgo. Que aunque éste grite a los cuatro vientos, no, nosotros creemos en la pluralidad de ancianos, nosotros creemos en nuestra confesión, pero la realidad muestra, en la práctica muestran todo lo contrario. No están orando y ni están preparando hombres. Eso demuestra que en realidad ellos quieren seguir solos en el ministerio. Entonces, pero ese no es el deseo de Dios, tampoco es la filosofía del ministerio de nuestra iglesia. Nosotros creemos y por eso estamos orando y preparando hombres para tener más ancianos y diáconos en nuestra iglesia. En tercer lugar, vimos que la autonomía de estos ancianos, que debe haber una autonomía en estos ancianos. Esto quiere decir que cada iglesia local es autónoma. Los ancianos, obispos y pastores tienen el cargo de supervisar, cuidar y alimentar su rebaño, su iglesia local, no la iglesia de otros hermanos. Hoy en día es común ministerios eclesiales donde tienen a un cacique que él está dirigiendo y manejando a un grupo de iglesias. Eso no es bíblico, hermanos. No es bíblico eso de pastor de pastores o un grupo de ancianos de una iglesia gobernando y dirigiendo a otras iglesias locales. Eso no es lo que enseña la Biblia. Después, hermanos, de recordar, eso fue lo que vimos, ¿verdad? En la última vez que estuvimos aquí con ustedes, hermanos. Después de recordar un poco lo que vimos, hermanos, en el sermón anterior, quiero comenzar con la exposición respondiendo una pregunta. Pero para eso vamos a leer la carta de Pablo a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos 6 al 9. Hermano Pablo, puede leerlo, por favor. Tito 1, 6 al 9. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pretenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Vamos a buscar el rostro del Señor, hermano, en esta mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hemos llegado, Señor, a este pasaje tan hermoso, Señor, en el cual nos muestra cuáles son las calificaciones que deben tener aquellos hombres que tú has llamado para el ministerio, Señor, para que la iglesia pueda identificarlos, para que ellos mismos puedan identificarse. Ayuda, Señor, ayúdanos en esta mañana a poder escuchar tu palabra, no a oír tu palabra. Queremos escuchar atentamente tu palabra, queremos llevarla a nuestro corazón. Queremos ponerla en práctica, pero eso es imposible sin la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, obra en este lugar, obra aquí en la misión, Señor, para que tu palabra pueda hacer el efecto que tú desees en cada uno de nuestros corazones. Ayúdame a mí a predicar con denuedo, con fidelidad, con amor, pero sobre todo, Señor, recordando que estoy hablando delante de ti y de parte de ti, Señor. Amén. Hermanos, después de recordar un poco de lo que vimos en el sermón pasado, quiero que comencemos con la exposición respondiendo una pregunta, hermanos. ¿Ok? ¿Quién califica o quién debe ser un pastor? ¿Cómo alguien sabe que este hombre está llamado al ministerio pastoral o este hombre debe ser un pastor? Es una pregunta muy importante para hablar de este tema. Y en primer lugar quiero decir, queridos hermanos, que no es por venir de un linaje de pastores. Voy a hablar primero lo negativo. No es por venir de un linaje de pastores. Muchos piensan, bueno, como mi papá fue pastor y mi abuelo también, yo también tengo que ser pastor. Y en segundo lugar, no es por venir o estudiar en un seminario teológico. Queridos hermanos, los seminarios no hacen pastores. Quiero que se grabe bien esto. Los seminarios y las academias ministeriales no hacen pastores, ni tampoco el ser egresado de un seminario te hace un pastor a ti.
Ok, hoy en día es común ver a hombres salir de un seminario teológico con un título y miran este oficio santo como un medio para vivir y andan de iglesia en iglesia buscando chamba con el título del seminario. Eso ni es bíblico, ni es lógico, ni tiene ningún sentido. Los seminarios, quiero volver a hacer este énfasis, los seminarios y las academias ministeriales preparan hombres en el área del conocimiento de la teología bíblica nada más. Así que no por venir de un linaje de pastores o por venir de un seminario o una academia califica a un hombre para ser anciano, obispo y pastor. Espero que esto haya sido claro. Ahora miremos, ya vimos lo que no, cómo alguien no puede, que un mal entendimiento de un llamado al ser pastor. Miremos ahora qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes califican para ser un anciano de una iglesia local? Y Pablo nos da la respuesta en 1 Timoteo capítulo 3. Hermanos, 1 Timoteo capítulo 3. Si es por medio, quiero que anoten ahí. En la teología bueno, se ha resumido dos categorías o dos requisitos, por decir así. Y es el llamado interno y el llamado externo. Un hombre para saber que tiene el llamado para ser pastor necesita dos requerimientos. Uno, necesita tener un llamado interno y otro un llamado externo. ¿A qué me refiero con estas palabras? Bueno, vayamos a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ok. Esto es importante. Si alguno anhela, esto quiere decir, hermanos, que el llamado de Dios para un hombre ser anciano, pastor, obispo en una iglesia comienza con un deseo o un anhelo profundo y persistente que Dios ha puesto en su corazón para dar su vida, para servir, cuidar y supervisar un rebaño. Pero no basta solamente con tener el deseo. El llamado interno no es suficiente para que tú puedas decir, hermano, si así es la cosa, yo quiero ser pastor. Yo tengo el deseo de ser pastor, yo tengo el deseo de predicar. No, querido hermano, la cosa no es así. Un momentito, es necesario también un llamado externo. ¿Y qué significa esto del llamado externo? Es el hecho que si Dios, escuchen bien, el llamado externo es este. Es el hecho que si Dios ha puesto ese anhelo en el corazón de un hombre, también le dará una vida piadosa para poder asumir ese oficio. Y personas externas a él, o sea, una iglesia local, va a poder ver esa vida y afirmar el llamado interno que tiene ese hombre, por medio de ver la vida de ese hombre, no por medio de escuchar sus deseos, no, es por medio de ver su vida. Y es así como la iglesia, junto al liderazgo, llama a hombres dones para que sean sus pastores. Hermanos, la iglesia no recibe pastores. La iglesia llama a sus pastores y la iglesia debe aprobar ese llamado interno. ¿Cómo puede aprobar una iglesia el llamado interno de un hombre? Por medio de ver el llamado externo en la vida de esa persona. Y eso es lo que vemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7. Y también en nuestro pasaje de esta mañana. Tito capítulo 6 versículo 9, que es el texto que vamos a estudiar hoy, hermanos. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a estudiar cuál debe ser el carácter de un anciano. O sea, viéndolo del llamado externo o de sus calificaciones, ¿ok? Y este sermón es importante por tres motivos, hermanos. ¿Por qué es importante que este sermón sea predicado a toda la iglesia? Muchos pueden decir, pero este sermón, hermano, es para los que quieren ser pastores nada más. No, escuchen tres motivos importantes por qué es importante este sermón para ustedes, para esta misión aquí en Quesaltepeque. Número uno, primero para que los hombres que ya están ejerciendo este oficio recuerden la forma de vida que están llamados a vivir y moldear frente a su familia y a la iglesia, y moldearla. O sea, esto recuerda a los hombres que están en el ministerio cómo ellos deben persistir en vivir. Número uno. Número dos, es para aquellos que tienen el anhelo de ser pastores, para que ellos puedan ver la vida que deben tener para confirmar ese llamado que dicen poseer, ese llamado interno.
Porque vivir de acuerdo a las calificaciones que vamos a ver hoy afirman el llamado interno de un hombre en el ministerio. Escúchenos bien. Cuando un hombre puede ver su vida y puede ver que él está viviendo de acuerdo a estas calificaciones que vamos a ver hoy, este hombre puede decir, yo tengo un anhelo, un llamado bíblico para el ministerio. ¿Ok? O sea, la vida es la confirmación que yo tengo ese anhelo. Y tercero, escúchenme, este es muy importante. Tercero, para que la iglesia pueda identificar quiénes en realidad tienen el llamado al ministerio. Y cuando sea el momento dado por Dios en que una iglesia debe escoger a un oficial, puedan hacerlo con un entendimiento bíblico. ¿Ven qué importante es para la iglesia esto? Es importante para los pastores, que ya existen, es importante para los que anhelan ser pastores, y es importante para que la iglesia tenga el conocimiento bíblico y ellos puedan identificar bíblicamente quién tiene realmente el llamado para ser pastor. ¿Ok? Hermanos, no saber cómo identificar y saber si un hombre llamado verdaderamente al ministerio es lo que tiene a muchas iglesias gobernadas por hombres que no son en realidad pastores. ¿Por qué pasa esto? Porque en la mayoría de las iglesias ni saben ni son enseñadas a poder examinar las vidas de los candidatos al ministerio. Y escogen pastores porque son los hijos de los pastores, porque son los más famosos, porque son los más agradables, porque son los más ancianos de edad, son los más piqueteros, y no porque como lo enseña la Biblia. Es increíble, pero hay muchas iglesias, sectas y denominaciones que coman porque el hombre anda con saco. El hombre viste con saco, ese hombre tiene el llamado para ser pastor. Pero es una locura, ¿verdad? Entonces, ven lo importante que es saber esto, hermano. Este sermón es muy importante, hermano. ¿Ok? Así que la pregunta es, ¿cuáles son esas calificaciones o cualificaciones que debe tener un hombre que anhela ser pastor para una iglesia local? ¿Ok? Y lo primero que vemos en el texto, hermanos, es que su carácter debe ser irreprensible. Leamos nuevamente Tito capítulo 1, versículo 6. Pablo comienza el texto diciendo así, hermanos: el que fuere irreprensible. Bueno, en primer lugar, hermanos, le dice Pablo a su amado hijo, Tito, si alguien está siendo irreprensible o irreprochable, puede ser anciano. Y menciona 3 áreas de la vida de este hombre en este pasaje de 6 a 9. Y como pueden ver en su bosquejo, el hombre que quiere ser pastor, que desea ser pastor de una iglesia local, debe ser irreprensible en 3 áreas. La primera área debe ser irreprensible en lo que se refiere a su hogar. Es la primera área que debe observar Tito en la iglesia. Número 2, debe ser irreprensible en su conducta, cómo se comporta y cómo vive. Número 3, irreprensible en lo que se refiere a su doctrina. Versículo 9. Así que vamos a leer nuevamente el texto, Tito 1 a 6. Dice el texto, el que fuera irreprensible, y quiero que hagamos un alto aquí, en esta palabra. Hermanos, lo primero que debemos entender para poder continuar este sermón es qué significa la palabra irreprensible, hermanos. Es importante entender esto porque si en este punto, queridos hermanos, estamos mal y nos perdemos, será imposible, escuchen bien, hermanos, será imposible que un hombre se vea cualificado o que la iglesia vea cualificado a un hombre de Dios para el ministerio. Muchos ancianos se quedan en solitario en el liderazgo de una iglesia pensando que no hay hombres irreprensibles aquí en la iglesia. Así que no, me voy a quedar solo aquí. Todo porque no saben en realidad qué significa esta palabra. O sí la saben, pero lo malinterpretan para quedarse solo como caciques y no tener a más hombres juntos en el liderazgo. Así que entender esta palabra es clave, hermanos. El que quiere ser pastor y para que la iglesia sepa cómo llamar e identificar a esos hombres para el ministerio, debemos saber qué significa que este hombre debe ser irreprensible. Bueno, vamos al grano. ¿Qué significa irreprensible? Bueno, irreprensible, hermanos, no quiere decir que estos hombres, que este hombre o estos hombres deben ser perfectos. Número 1. No quiere decir que estos hombres deben ser perfectos. No quiere decir que estos hombres no deben tener pecado, que deben ser sin pecado.
¿Por qué? Porque con claridad todos los pastores hoy en día y todos los varones que estamos en este salón estaríamos descalificados. ¿Ok? Tampoco quiere decir que nadie puede ser acusado absolutamente de nada. No, tampoco quiere decir eso. ¿Ok? Porque sabemos con claridad que así como son los seres humanos, muchos pueden acusar por cualquier tontería a un pastor o a alguien que es un candidato a ser pastor. Ahora, después de entender qué no significa, vamos a ver qué significa. La palabra irreprensible no quiere decir que este hombre o estos hombres deben ser perfectos o sin pecado, pero con claridad, hermanos. La palabra irreprensible significa, hermanos, que no se puede demostrar contra él ninguna acusación con éxito. Vuelvo a repetir. La palabra irreprensible significa que no se puede demostrar contra este hombre ninguna acusación con éxito de ser o no ser como estilo de vida o como práctica lo que está en la lista que vamos a ver más adelante. Y vale la pena que repita esto, ya que hoy en día las acusaciones contra los pastores y líderes sin prueba alguna son comunes. Así que irreprensible, vuelvo a recordarles, hermanos, no significa alguien perfecto, sin pecado. No, significa que este hombre que quiere ser pastor no puede ser, no se le puede demostrar contra él ninguna acusación con éxito. No se le puede probar que este hombre vive como estilo de vida de esta forma o no vive de esta forma que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Así que empecemos con el primer punto. Pablo le dice a Tito que estos hombres deben ser ancianos, deben ser irreprensibles en lo que se refiere a su hogar. Versículo número 6, hermanos. Ok. Pablo, hermanos, los hombres que están aquí, quiero que pongan mucha atención. Gracias, amor. Y esposas que están aquí también, es importante, todos. Pablo comienza con el hogar porque este es el reflejo, este es un reflejo fiel de lo que un hombre en realidad es. El hogar es un reflejo fiel de lo que un hombre en realidad es. Un hombre es lo que es en su casa, no es lo que es en la iglesia. Escúchenlo bien, hermanos. Un hombre es lo que es en su casa y no lo que es en la iglesia. Porque en la iglesia nos podemos ver bien bonitos, bien portados y bien amorosos. Pero en realidad lo que somos en nuestra casa es lo que evidencia en realidad quiénes somos en realidad. Así que si un hombre está mal en esta área, no está calificado para este oficio. Y Pablo lo sabe muy bien y empieza a explicarle a Tito, le dice, mira Tito, en primer lugar, junto con la iglesia deben observar con atención a estos hombres en sus hogares. ¿Cómo viven en sus hogares? Y menciona dos áreas, ¿verdad? Del hogar. ¿Qué áreas menciona? Primero, este hombre debe ser irreprensible en su moralidad sexual. Y segundo, este hombre debe ser irreprensible a lo que se refiere al liderazgo del hogar, específicamente en el gobierno hacia sus hijos. ¿Cómo son sus hijos? ¿Cómo él gobierna a sus hijos? ¿Ok? Miremos el primer aspecto que Pablo anima a Tito y a la iglesia a observar en la vida de aquellos hombres que quieren ser pastores. ¿Ok? Y el primer aspecto es la moralidad sexual. Pongan atención, hermanos. El texto dice, comienza el texto, dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Ok? Esto es muy importante, hermano. Esto significa esposo de una sola mujer o esposo de una sola esposa. Esto implica con claridad, en primer lugar, obviamente, que este hombre debe ser un hombre fiel a su esposa. La Biblia enseña, en primer lugar dice marido de una sola mujer. Y esto implica en primer lugar que este debe ser un hombre, hermanos. No dice esposa de un solo esposo. Dice marido de una sola mujer. Esto nos está indicando en primer lugar, y la primera verdad que vemos en este versículo, es que la Biblia no enseña liderazgo femenino en la iglesia. No hay pastoras en todo el Nuevo Testamento. Y piensen algo conmigo, hermanos. Dios no mandó a su hija a la tierra. Mandó a su hijo, Jesucristo. Jesucristo no escogió a 6 hombres y a 6 mujeres para que fueran sus discípulos. Él escogió a 12 hombres.
los apóstoles. Y los apóstoles llamaron a mujeres, no llamaron mujeres al discipulado pastoral o para las misiones. Llamaron y entrenaron hombres. ¿Ok? Hermanos, no vemos mujeres asumiendo el oficio pastoral en todo el Nuevo Testamento. Y no porque como algunos equivocados piensan que son inferiores. Eso es pecado pensar así. No es que no existen pastoras porque son inferiores, como muchos tienen esa excusa para hablar sobre ese tema. No, no es por eso, hermano. Hermanos, eso es pecado hablar así, hermano. Porque tanto el hombre como la mujer tiene delante de Dios la misma dignidad y el mismo valor. Es simplemente, hermanos, por el rol que Dios ha determinado tanto para el hombre como para la mujer en el contexto de una iglesia local. Eso es todo. No hay indignidad en que una mujer no sea pastora. No, la mujer tiene mucha dignidad en asumir el rol que Dios le ha dado. Y el hombre tiene igual dignidad en asumir el rol que Dios le ha dado dentro de la iglesia. Así que, queridos hermanos, nosotros creemos que la Biblia enseña con categoría que el liderazgo de una iglesia local debe ser asumido solamente por varones. No hay pastoras en nuestras iglesias, como ustedes conocen nuestras iglesias hermanas, como pueden ver con claridad. Y no existe tampoco pastoras en la iglesia del Nuevo Testamento. Creo que es sabio hacer esta aclaración. Para comenzar, marido de una sola mujer. Implica que debe ser hombre. Bueno, continuemos con el texto, hermanos. Dice Pablo, marido de una sola mujer. ¿Qué significa esto, marido de una sola mujer? Bueno, esto indica en primer lugar que este hombre no vive claramente con otras mujeres, ¿verdad? No es un polígamo, claramente, ¿verdad? Este hombre no es un adúltero. Pero esta frase, marido de una sola mujer, va más allá de tener a otras mujeres, hermanos. Sino que es más profundo, hermanos. Tiene que ver, obviamente, con la vida. Pero también implica que este hombre debe tener, escuchen bien, marido de una mujer significa que este hombre debe tener un corazón y una mente fiel únicamente para su esposa. O sea, este hombre no anda viendo ni tratando maliciosamente a otras mujeres en la iglesia, o en el trabajo, o en el colegio, o en la universidad. Es alguien que cuida su mente y sus ojos solo para su esposa, sea física como virtualmente. Escuchen bien. Así que en este punto debe quedar claro que estos hombres que tienen el deseo de estar en el ministerio deben ser hombres con una vida de integridad sexual irreprochable, ¿ok? Y no es solo con la relación de asuntos negativos y pecaminosos que como hemos considerado, sino en la manifestación positiva de las expresiones de amor y cuidados cariñosos para nuestras esposas. Un marido piadoso y amoroso debe mostrar que ama a su esposa. Entonces, no solamente cosas negativas, como ser infiel de mente, de ojos, virtualmente, sino también cuando un hombre no cuida a su esposa, no la trata bien, ese habla que no es marido de una sola mujer, es un hombre infiel al pacto que ha hecho con Dios, por medio del pacto matrimonial. Como una nota aclaratoria de este texto, no está afirmando que el hombre, para que tenga el llamado para ser pastor, debe ser obligatoriamente casado o tener hijos. No, este texto no está diciendo esto, no está afirmando esto. Porque vemos en el Nuevo Testamento cómo varios, y aún Pablo, no fueron hombres casados. ¿Ok? Este texto habla que si un hombre es casado, debe ser un hombre fiel a su esposa. Y un ejemplo de pureza moral para los demás. Eso es lo que quiere decir el texto. Porque, hermanos, el hombre que no refleja fidelidad a su esposa, no lo podrá hacer con la iglesia y no lo podrá hacer con la doctrina tampoco. Así de sencillo. Ahora pasemos rápidamente al siguiente aspecto de su hogar, hermanos. Este hombre debe ser irreprensible. Y debe ser irreprensible en el liderazgo de la familia. Dice el texto que tenga hijos creyentes. Hermanos, dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En primer lugar, hermanos, debemos entender algo. Este versículo no enseña que los hijos de los hombres que quieren ser pastores deben ser cristianos. Sí dice que deben tener una cualidad positiva y no deben tener dos negativas, ¿ok? Eso dice el texto, pero no dice en primer lugar que debe tener hijos creyentes. Esto no quiere decir que deben ser nacidos de nuevo o cristianos. La palabra, hermanos,
que se usa aquí para la palabra creyentes, en el original es la palabra pistos. Y tiene muchos diferentes formas dependiendo de su contexto, tienen diferentes significados. Pero uno de ellos significa fiel en su original y en su significado directo. Pistos significa fiel, confiable, responsable. Esa es la idea. Muchos hoy en día piensan aquí que están diciendo que un requisito para ser pastor es que sus hijos sean cristianos. Pero en el original griego esa palabra es usada, como dije, de varias maneras, hermanos. Y haciendo un uso de una buena exégesis de este texto y en conjunto con las calificaciones que da Pablo en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, y comparamos los proverbios y comparamos toda la Biblia, el resto de la Biblia, no vemos que los hijos de los que desean ser pastores deben ser cristianos. No dice eso el texto. En realidad sería un error pensar que la Biblia, que la palabra creyentes aquí se refiere a hijos cristianos, ya que no depende, hermanos, no depende de los padres la conversión de sus hijos, pero sí depende de la crianza de ellos. Y este texto está enfocado en esa parte, en la crianza de sus hijos. Los hijos de este hombre deben ser fieles, dignos de confianza, responsables. Esa es la idea, ¿ok? Este es el aspecto positivo que tienen que tener los hijos de los hombres que quieren ser pastores. Pero miremos los dos aspectos negativos que no deben poseer sus hijos. Y dice, número 1, que no estén acusados de disolución. Hermanos, esto indica que el hijo de los hombres que quieren ser pastores no tienen que tener una conducta libertina o inmoral. Esto significa esta palabra disolución. En aquellos tiempos esta palabra se relacionaba con el libertinaje sexual, más que cualquier otra cosa. Así que los hombres que aspiran al ministerio no deben tener hijos acusados de ser libertinos, inmorales, pero también tiene la idea que estos hijos no viven desordenadamente y sin control. Esa es la idea de libertinos. Estos no son señalados por andar en fiestas donde hay alcohol, drogas, a medianoche y no tienen control. Ni los padres lo pueden controlar. Esa es la idea. Segundo, esto también dice que no debe tener hijos acusados de rebeldía, ¿ok? Esto indica que o sea que los hijos de estos hombres no deben ser hijos que no estén en sujeción. Hijos insubordinados, eso quiere decir hijos acusados de rebeldía, que son acusados de ser rebeldes, insubordinados. Son hijos contumaces, hijos que poco o nada les importa las órdenes de sus padres. Hijos que a causa de su rebeldía y su desobediencia son una vergüenza para sus propios padres, en su casa, en el centro comercial o en la iglesia. Un padre que tenga hijos así no puede ser pastor, porque está demostrando que no puede gobernar ni a sus hijos. ¿Cómo va a gobernar la iglesia? Dice Pablo también a Timoteo. Recordemos, amados hermanos, que la Biblia tiene a los padres como responsables de la manera en que resultan sus hijos, en Proverbios 22:6. Y recuerden que un proverbio es algo típico, ¿verdad? Dice William MacDonald y cito: cuando una familia está bien gobernada por un padre y bien instruida por la palabra de Dios por un padre, los hijos generalmente siguen el ejemplo piadoso de su padre. Aunque un padre no puede determinar la salvación de sus hijos, puede preparar el camino del Señor mediante una instrucción positiva en la palabra, mediante una amante disciplina y evitando la hipocresía y las inconsecuencias en su propia vida. Si los hijos son pródigos y rebeldes contra la autoridad paterna, las Escrituras atribuyen la responsabilidad al padre. Su indulgencia y la permisividad tienen la culpa de que sus hijos sean así. Hermanos, y sabemos que hay casos especiales, pero son atípicos, donde un padre ha hecho bien todo lo que ha hecho, su trabajo, y aún así su hijo no es consecuencia de sus instrucciones, pero normalmente no es así, ¿ok? Un hombre, hermanos, como resumen de este punto, un hombre que no es fiel y que no ama a su esposa, no puede aspirar al ministerio pastoral. Pero también un hombre que no puede gobernar bien a su propia familia, a sus propios hijos, con autoridad rigurosa y amor, es improbable que vaya a ser un anciano fiel y calificado, como nos recuerda Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículos
versículos 5, 4 y 5 dice así: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pasemos ahora, hermanos, a ver la segunda área que Tito debe fijar su mirada, hermanos. Y dice que debe ser, miremos el bosquejo, irreprensible en lo que se refiere a su conducta. Hemos visto lo primero que Tito debe ver en el hombre y la iglesia. ¿A dónde tiene que ver? ¿Qué es lo primero que debía ver Tito y la iglesia en esos hombres, hermanos? Su hogar. Su hogar, hermanos. Eso es lo primero. No es ver si puede predicar. No es ver si puede liderar bien en la iglesia. No, es ver su hogar. Eso es lo primero. Si ahí ya no vale nada todo lo demás. Eso es lo primero. De ahí parte el hombre. ¿Cómo es en su hogar? Miremos ahora su conducta. Versículos 7 a 8. Este es el segundo paso que debe tomar Tito. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Versículo 7. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero de ganancias deshonestas, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Queridos hermanos, Pablo comienza este versículo dando nuevamente el énfasis al carácter irreprensible. ¿Ven? Nuevamente vuelve a utilizar la misma palabra, como comienza en el versículo número 6. Dice irreprensible. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Y por qué Pablo vuelve a insistir y vuelve a recordarle esta palabra a Tito? ¿Ok? Hermanos, porque miren cómo dice el texto. El texto dice como administrador de Dios. Esta es la clave, hermanos. Hermanos, este hombre debe ser de carácter irreprensible en estas áreas, ya que actuará como el director supremo y máxima autoridad en la iglesia en representación de Dios, hermanos. Eso significa administrador de Dios. No es cualquier oficio, no es cualquier obra que va a desempeñar este hombre. Por eso Pablo hace énfasis: este hombre debe ser irreprensible, Tito. Y vuelve: este hombre debe ser irreprensible, porque este hombre es un administrador de Dios. Va a administrar las cosas eternas y celestiales dadas a los hombres aquí en la tierra. En este versículo 7 y 8, Pablo nos habla de dos aspectos en la conducta de este hombre, hermanos. Primero, los negativos, que no deben ser parte de sus cualidades. Esa es la idea. Los aspectos negativos no deben ser parte de los atributos de este hombre. Y número dos, los positivos, los cuales sí deben ser parte de sus cualidades, de sus atributos. ¿Ok? Miremos el primer grupo negativo, que no deben tener como parte de sus cualidades. Y vamos a pasar un poco más rápido por estos puntos, hermanos. Los puntos negativos. Da una lista de 5. Número 1, no debe ser soberbio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que un hombre que aspira al ministerio pastoral no debe ser un arrogante, un obstinado, que carece de humildad y trata con desprecio las opiniones de los demás y también de las demás personas. Comenta Calvino: con sobrada razón Pablo condena este vicio en un obispo, en un pastor, cuya obligación es, dice Calvino, no solo recibir amablemente a aquellos que se acercan a él por su propia voluntad, sino también atraer a aquellos que se apartan para conducirlos a todos a Cristo. Es por eso que un hombre soberbio no está calificado para el ministerio pastoral. Segundo, dice no iracundo. Y dice John MacArthur sobre este punto: esta palabra no se refiere únicamente a la... obviamente aquí no está diciendo, iracundo no dice que no puede airarse en alguna ocasión, no. Pero tampoco únicamente se refiere a esto. No se refiere únicamente a explosiones de ira ocasionales, ¿ok? Aunque estas tampoco son buenas, obviamente, ¿verdad? Sino es una propensión continua al enojo. Esa es la idea, hermano. Una persona que es iracunda es una persona que es propensa, continua a enojarse. Es un hombre que es colérico, lleno o poseído de ira. Hermano, esta palabra en el griego significa un hombre poseído de ira. Pueden creer, ¿verdad? O sea, un hombre que es de mecha corta, que es irritado, enfadado. Un hombre que no se le puede, que con facilidad se llena de enojo en su corazón. Un hombre así, dice Pablo, no puede ser un pastor. Tercero, dice no dado al vino. Y una mejor palabra es no dado al mucho vino en el original. Porque como sabemos, no es pecado tomarse una copa de vino. El problema es embriagarse con el vino.
¿ok? Es que se ha dominado por el vicio del alcoholismo, de emborracharse. Este hombre con caridad, ¿verdad? No puede ser un borracho, esa es la idea, no puede ser un borracho, claro, ¿verdad? Pero implica también un hombre que no está controlado por ningún vicio pecaminoso. Puede ser cualquier cosa también, cigarro, otras cosas. Cuarto, dice no pendenciero. El hombre que quiere ser pastor no debe ser un hombre violento, peleonero, agresivo, que busca problemas por cualquier cosa y con cualquier persona. Un hombre que es pleitista no puede ser pastor. Claro, ¿verdad? Quinto, no codicioso de ganancias deshonestas. Y esta es una de las palabras más importantes. Todas son importantes las que acabo de decir, hermano. Un hombre no puede ser cualquiera de esas cosas como un estilo de vida. Pero, hermanos, un hombre que desea ser anciano no puede ser nada de lo anterior, pero sobre todo este hombre no debe ser un codicioso de ganancias deshonestas. La palabra aquí en el original, hermanos, es que no debe ser un hombre ávido. No puede ser un hombre ávido. Y ávido es una persona que tiene un deseo fuerte e intenso e indecente por tener y conseguir algo a cualquier costa. Eso significa. Para conseguir, en este caso, ¿para conseguir qué? Ganancias deshonestas. Un hombre que busca ser pastor, hermanos, para conseguir sus deseos y propósitos carnales, para conseguir gloria para sí mismo y buscar en el ministerio obtener riquezas, definitivamente queda descalificado para ser un pastor. En resumen, si un hombre no es temeroso de Dios, ni consciente que vive en la presencia de Dios en su vida y que él sabe todos sus pensamientos y que mira todo lo que él está haciendo todo el día, este hombre no califica para ser un pastor, hermano. Miremos ahora los positivos, los cuales este hombre sí debe poseer. Esta es la parte positiva. Este hombre debe ser así. Vamos a ver. Positivo, y da una lista de 6 aspectos en el cual debe estar caracterizado la vida normalmente de este hombre. No perfectamente, pero sí normalmente. Este hombre es, en primer lugar, hospedador. Vamos a ver qué significa hospedador. Palabra muy mal entendida muchas veces. Esta palabra indica, hermanos, indica más que recibir a una persona en tu casa. Tal vez con una mala actitud y con un mal corazón o a regañadientes y darle una cama para que duerma y el día siguiente que se vaya ni tan siquiera alimentarlo ni preocuparse por el bienestar de él. Yo lo que cumplo con darle la cama y que se conforme, ¿va? Eso no significa ser hospedador. Muchos piensan que dar una cama para dormir ser hospedador, pero eso no es ser hospedador. Más bien esta palabra indica que este hombre está siempre, escuchen bien, hermanos, este hombre está siempre abierto y dispuesto para recibir con toda clase de bienes a hermanos en su hogar. Escuchen bien cómo es de fuerte esta palabra, hermanos. Es un hombre que está siempre abierto y dispuesto para recibir con toda clase de bienes a los hermanos en su hogar. Es un hombre que tiene cariño y amor por hermanos que posiblemente nunca ha visto, pero que tienen un buen testimonio de su fe. Es un hombre que ama a los extraños. Literalmente en el griego eso es, alguien que ama a los extraños. ¿Ok? Así que esto va mucho más que recibir a un hermano de nuestra iglesia o de otra iglesia que es nuestro amigo, nuestro alero. Es con el que más me llevo y por eso siempre lo recibo en mi casa. No. Esto va no es que es malo, debemos continuar, pero ser hospedador va mucho más. Es recibir más bien a aquellos hermanos que son extraños, que pasan por nuestra iglesia o ciudad por alguna razón y necesitan ser atendidos y hospedados. Porque si somos sinceros, hermanos, es fácil para nosotros abrir nuestras casas para los que son más allegados a nosotros, ¿sí o no? Es más fácil recibir al hermano Yair, al hermano Hugo, que nos sirven, que les ama, que nos ama, que podemos recibir algo de ellos en algún momento, palabra, cualquier cosa. Pero recibir a alguien que nunca vamos a volver a ver posiblemente y que no vamos a recibir nada de él nunca más. A esos son los que llama el Señor a ser hospedadores, hermano. Principalmente los que abren sus casas para Yair y para Hugo, síganlo haciendo, hermano. No estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que ser hospedador va mucho más allá, ¿verdad, hermano? Va mucho y tenemos que pensar cómo la Biblia habla. Entonces, hermano, segundo, dice que debe ser amante de lo bueno. O sea que es un hombre inclinado hacia el bien. Es una persona que promueve lo bueno y no lo malo. O sea, es un hombre
que cuando nosotros estamos proponiendo o hablando de cosas buenas y honestas, este hombre siempre está dispuesto a hacerlas. No es un hombre que está todo el tiempo, no hagamos esto, no hagamos esto. No, salgamos a evangelizar, sí, vamos. Es un hombre que está promoviendo y ama lo bueno. Esa es la idea. Tercero, debe ser sobrio. Indica una persona prudente, que actúa con cuidado, con precaución en sus acciones y palabras. Eso es alguien que es prudente, ¿ok? Cuarto, justo. Esto indica que un hombre es recto, íntegro, honesto, correcto en sus acciones, ¿ok? Quinto, este hombre debe ser santo. Habla de un hombre que es consagrado al Señor, hermanos. Piadoso, que es responsable en sus deberes para con Dios. Ese es un hombre santo. Es un hombre que es consagrado al Señor, piadoso, que es responsable en sus deberes para con Dios. Sexto, es dueño de sí mismo. Un hombre que tiene una conducta bien controlada y que es disciplinado. Es un hombre usted puede ver que este hombre es controlado y es disciplinado. No es perfecto, ¿verdad? Pero es disciplinado más que cualquiera. Como un punto a recordar, quiero enfatizar, hermanos, que Pablo en estos versículos 7 a 8, lo que hemos visto, no está pensando en un hombre con una conducta perfecta. No está pensando de un hombre con una conducta perfecta, o que nunca tuvo o tendrá algunos de estos pecados, o que es alguien que vive perfectamente en los aspectos positivos, sino más bien que los negativos no son un estilo de vida, y que los positivos, al contrario, sí son un estilo de vida en él. Recordemos esto siempre, hermanos. Estos hombres no tienen una conducta perfecta, pero son un claro ejemplo de conducta para las demás personas, hermanos. ¿Ok? En estas áreas. Ahora pasemos a nuestro último punto, y es que el hombre que desea ser pastor debe ser irreprensible en lo que se refiere a su doctrina, hermanos. Todas las áreas que Pablo ha hablado y ha mencionado hasta ahora, hermanos, del versículo 6 al 8, tienen que ver con el carácter y las actitudes, pero en el versículo número 9 habla de la clase de persona que un anciano, que un pastor es llamado a ser. Es la clase de persona que un hombre está llamado a ser, y es ser un maestro, hermano. ¿Ok? Tito debía fijarse en primer lugar cómo este hombre es en su hogar, cómo es con su esposa, cuál es su fidelidad, cuál es su irreprensibilidad en su pureza sexual. Número 2, tiene que ver cómo son sus hijos. En segundo lugar, tiene que ver cómo es su conducta hacia las demás personas. ¿Ok? En tercer lugar, y no menos importante, este hombre debe ser irreprensible en lo que se refiere a su doctrina. ¿Ok? Ahora vamos a ver por qué, hermanos. Dice MacArthur, hablando del versículo número 9, que de esto se trata el ministerio básico de un pastor fiel, y es de ser un maestro. A través de las epístolas pastorales de primera, segunda Timoteo y Tito, el apóstol resalta en repetidas ocasiones la importancia crítica de que los pastores prediquen, enseñen y guarden la verdad de Dios con solicitud y constancia. Estos hombres deben ser maestros de la palabra, ¿ok? Entonces, si estos hombres, su área más importante y que es algo principal, no es todo, pero es su área principal para un anciano pastor, es ser el maestro de la iglesia, debe ser irreprensible en su doctrina, porque él es el responsable, hermanos, de enseñar a la iglesia, hermanos. Este punto es muy importante porque el anciano, obispo y pastor es el maestro responsable principalmente de predicar la palabra de Dios. Muchas iglesias, hermanos, escuchen bien, y esto es una realidad, muchas iglesias se preocupan y dan un énfasis en las dos primeras áreas, como es en el hogar y como en su conducta. Vaya para el pastor, vaya para ser anciano, pero se olvidan de esta área que es vital, hermano. Es vital, porque los predicadores hablan de parte de Dios y delante de Dios, y son los responsables de alimentar el rebaño puesto en sus manos. Del contexto que yo vengo, queridos hermanos, los predicadores son examinados por su vida, nada más, pero no por su preparación teológica. Con esto no quiero decir, hermanos, que es necesario tener un título de un seminario o tener un título de una academia para ser un pastor. No estoy diciendo esto, hermano. Lo que sí estoy diciendo es que es necesario que este hombre conozca, trace, ame y defienda con fidelidad la palabra de Dios. Eso es lo que dice el texto. Miremos entonces estos hombres que Tito junto a la iglesia de Creta deben buscar. Deben ser, en primer lugar, sanos en su teología. Dice el texto, retenedor de la palabra fiel. Esta palabra, hermano, retenedor,
tiene la idea en primer lugar por implicación que es un hombre enseñable. Para retener tiene que recibir. Hay una implicación que este hombre debe ser enseñable. Alguien que no es enseñable, que no es humilde para seguir aprendiendo, no puede ser un pastor. Alguien que llega a la iglesia y dice, yo ya me las sé todas, voy proyecto para ser pastor, este hombre queda descalificado automáticamente. La palabra retenedor habla que este hombre es también apegado y estima lo que ha aprendido de la palabra de Dios por medio de otros hombres fieles. Retenedor tiene la idea, hermanos, de un hombre que después de haber recibido una enseñanza, no ha dejado al olvido esas enseñanzas, sino que las ama en su alma y está pegado a ellas y tiene una lealtad inconmovible a las escrituras. Eso es retenedor de la palabra. Esta clase de hombres que aspiran para ser pastores no tienen que basar su ministerio en pensamientos de hombres, ni en filosofías, ni en sus propias experiencias, ni en sueños, ni en nada por el estilo. Sola escritura, la escritura solamente. Así que retenedor de la palabra fiel es un hombre que busca, escucha y se somete a la única autoridad en doctrina, la palabra de Dios, y es un fiel defensor de ella. Así que llegamos a nuestro segundo aspecto. Debe ser sano en su enseñanza. Miren cómo Pablo es algo tan increíble, cómo está organizada las calificaciones sobre este punto. Primero, lo que este hombre está recibiendo y cómo lo guarda. Pero no es solamente alguien que está aprendiendo, hermano. Tú que está creciendo su mente en teología, no. Este hombre tiene que enseñar lo que está aprendiendo. Debe ser un hombre que enseña la palabra de Dios y debe ser sano en su enseñanza. Dice el texto que debe exhortar con sana enseñanza. Ok. Como vimos anteriormente, alguien que no es retenedor de la palabra fiel, que no tiene una teología sana, no tendrá capacidad de guiar y enseñar a otros a una sana doctrina. Eso es claro, hermano. Porque no es solo tener una buena teología. En este punto, hombres, quiero que me pongan mucha atención. No es solamente tener una buena teología. Muchos hombres salen de buenos seminarios teológicos y han sido enseñados por buenos y sanos maestros de la palabra de Dios, pero cuando los escuchas predicar, no están apegados a las verdades de las escrituras y no enseñan conforme a las sanas enseñanzas que han recibido. Hay hombres que van a los seminarios solo para obtener un título, pero no han retenido esa palabra que ha sido enseñada. Estos al llegar a la iglesia vuelven a seguir predicando sus propias ideas, sus experiencias, y sus predicaciones no son sanas, sino que están contaminadas por las filosofías de este mundo. Ellos, a pesar de que han recibido una buena enseñanza, una buena teología, a la hora de aplicar en la predicación en la iglesia, no están lejos de los falsos maestros como Sergio Enríquez, Cash Luna en sus exposiciones. Es increíble ver hombres que salen de buenos seminarios y cuando lo escuchan predicar, están rebajando el mensaje de Dios y no están predicando fiel la palabra. Muchos saben sana teología, escúchanos bien, pero a la hora de predicarla y enseñarla, ellos piensan que tienen un mejor plan. Y según ellos piensan así, ellos diluyen los mensajes, cambian las palabras serias y fuertes del Señor por unas más suavecitas para que sean más potables a sus seguidores y así aumentar cada día más su membresía. Ellos quieren evaluar sus ministerios con números. Ese es el detalle de estos hombres, que ellos quieren ver, evaluar y aprobar su propio ministerio en base a números, no conforme a la fidelidad y a la verdad que han retenido y han enseñado de las Escrituras. Hermanos, Dios va a evaluar nuestros ministerios no por el número de seguidores en Instagram o por el número de hombres y mujeres en la membresía de nuestra iglesia. Dios va a evaluar el ministerio de un hombre de Dios en base a su fidelidad. No en base a números, no en base a cuántos seguidores, a cuántas vistas tiene en los sermones en YouTube, no. Así que el propósito, hermanos, de tener una sana teología tiene un propósito olvidado para muchos, por muchos también. ¿Por qué? Por el propósito de tener una buena teología es para poder exhortar, dice Pablo. Es exhortar. Y dice que es para convencer a los que contradicen. No es solamente para enseñar una sana teología. O sea, este hombre recibe una sana teología,
El hombre enseña con fidelidad y con amor una sana teología, pero no termina ahí el deber de un pastor. Fíjense qué tremendo, hermano. Mire cómo finaliza el texto. Dice, para convencer a los que contradicen. Este hombre sabe proteger el rebaño de los falsos maestros. Esa es la idea. Es ahí donde entra su carácter de pastor y no solo enseña positivo, sino que también para detectar el error y refutarlo con la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, los falsos maestros abundan en cada ciudad, ¿sí o no? En cada país del mundo. Y Quesaltepeque no es la excepción. Aquí en Quesaltepeque hay muchos falsos maestros. Estoy 100% seguro. No es la excepción. Es por eso que los pastores que van a ser llamados en este lugar y los maestros que van a ser llamados en este lugar son llamados no solo a decir la verdad de las escrituras al pueblo de Dios, sino también que tienen que estar dispuestos a confrontar y a exponer el error con claridad de los falsos maestros. Ven, esto implica algo en este texto. Que un hombre que quiere ser pastor, maestro, debe tener valor. O sea, que un hombre que quiere ser pastor no puede ser un cobarde. Un cobarde no está calificado para ser un pastor, ¿ok? Un cobarde, un miedoso no debería aspirar a ser pastor. ¿Por qué? Porque ser pastor es para hombres que saben que lo más importante para ellos es ser fiel al Señor y defender las escrituras de los falsos maestros y aún de algunos miembros. Ellos deben refutar la verdad aún con algunos miembros de su propia iglesia, no solamente con los falsos maestros de afuera. Pero estos hombres que quieren ser pastor, según el texto, hermano, no según Yair, estos deben estar dispuestos a refutar el error para cuidar a las ovejas, aunque les cueste su propia vida. Ese es el carácter de un pastor. Si tú piensas, yo quiero ser pastor, ¿estás dispuesto a morir por defender la Biblia y por refutar el error? Porque si eres cobarde no puedes. Mejor quédate sentado ahí donde estás. Escuchemos bien. ¿Cuál es el ejemplo de un verdadero pastor que la Biblia nos da? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Yo no me estoy inventando este carácter. Es Dios que está dando el carácter. Este hombre debe tener una sana enseñanza debe tener una sana teología para dar una sana enseñanza, pero no solamente para enseñar la sana enseñanza, sino para confrontar, refutar el error de los falsos maestros y corregir el error. Y ser un hombre valiente y defender a la iglesia y defender a los miembros del error contra hombres malvados. ¿Cuál es el ejemplo verdadero de un pastor bíblico? Bueno, miremos a David, hermanos. Dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Este pasaje está en el contexto de aquella escena famosa donde Goliat el gigante está provocando al ejército de Israel. Y dice el versículo 32, dijo David a Saúl. David va a Saúl y le dice, hey, escúchenme. Dice David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, hablando de Goliat. Tu siervo, escuchen bien, David está diciendo, David, ¿quién era en ese momento? Un pastor de ovejas. Dice, tu siervo irá y peleará contra los filisteos, contra este filisteo. Yo voy a ir a pelear con Goliat. Un pastor de ovejas está diciendo esto. ¿Cómo es posible? Le va a explicar David. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Escúchele cómo David refuta ese engaño que tenía Saúl en su corazón. Tu siervo es pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaban algún cordero de la manada, miren lo que hace un verdadero pastor. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. O sea, los pastores no son pastorcitos, no son pastorcillos cobardes, no. Un pastor verdadero es tan humilde, tan amoroso para arrodillarse y curar la rodilla de una oveja quebrantada, pero es tan valiente para agarrar a un oso, a un león con sus propias manos y matarlo para defender a sus ovejas. Ese es el carácter de un pastor. Si tú no tienes este carácter, no puedes ser pastor. Si para ti es más importante qué dirá la gente, no puedes ser pastor.
Si para ti es más importante mantener tu integridad física y de tu familia, no puedes ser pastor. Debe ser como dice la Biblia. Debe ser un pastor. Hermanos, hemos concluido, ¿ok? Y hemos visto, hermanos, en esta mañana cómo debe ser el carácter de los ancianos, obispos y pastores. Y vimos que debe ser irreprensible. Recordemos esta palabra. ¿Qué significa irreprensible? O sea que este hombre no puede ser acusado con éxito en lo que se refiere a los requisitos del versículo 6 al 9. De tener una vida como estilo de vida en estos pecados. Específicamente 3 áreas de su vida. La primera área, hermanos, debe ser irreprensible. ¿A dónde? En su hogar. Este hombre debe ser fiel a su esposa y amar a su esposa. Y tener hijos fieles, obedientes en sujeción. Número 2. Debe ser irreprensible en lo que se refiere ¿a dónde? A su conducta, cómo se comporta con los demás. Debe ser un hombre temeroso de Dios. Tercero, debe ser irreprensible en lo que se refiere ¿a dónde? A su doctrina. Vimos que debe ser un hombre con sana teología, pero también con sana enseñanza. Este hombre no solo debe tener una buena teología en su mente, sino que tiene que tener valor y la capacidad para enseñarla también y guiar y cuidar al rebaño que el Señor le ha puesto a su cargo, aún poniendo su propia vida adelante. ¿Ok? Aplicaciones, hermanos. Muy importantes las aplicaciones, hermanos. Aunque el sermón está lleno de aplicaciones, quiero hacer énfasis en 4 aspectos. 1. Hermanos, debemos adorar a nuestro gran pastor de pastores. Debemos adorar a Jesucristo, hermanos. ¿Por qué tenemos que adorar a Jesucristo en este sermón? Porque muestra su amor para con la iglesia dándonos pastores bíblicos, hermanos. Dando calificaciones para que la iglesia tenga pastores bíblicos que cuiden y pastoreen y amen su rebaño. Su amor es tan incomparable de nuestro Señor Jesucristo que no ha dejado a la iglesia desprovista de esta imagen amorosa y pastoral. Aunque Él ya se fue a los cielos, Él ha dejado esa imagen amorosa y valiente y cuidadora y protectora de pastores en su iglesia local. Hermanos, para cuidarnos, amarnos y protegernos. Gloria al Señor por nuestro gran pastor, hermanos, por Jesucristo. Número 2. Hermanos, alégrate, hermano, varón, te hablo a ti. Alégrate si sientes el llamado para ser anciano, pastor y obispo. Alégrate. No tengas pena en declararla a los líderes de la iglesia. Recuerda que los que anhelan este oficio, dice la Biblia, no digo yo, que buena obra desean. No hay mayor obra en el planeta Tierra que ser los representantes de Dios en esta tierra para amar, cuidar y proteger el rebaño del Señor. No hay un oficio más grande, más importante, en el cual más orgullo deba ser que ser un pastor fiel del Señor. 2. Cobra ánimo. Cobra ánimo. Si sientes que Dios te ha llamado a este oficio tan sublime, no te desanimes al escuchar los requisitos, hermano. Quiero darte palabras de ánimo con este sermón. Examínate y haz los ajustes que sean necesarios para que de aquí a algunos años, quién sabe Dios, y te utilice para esta buena obra de ser un ministro de Cristo. Entonces tú dices, yo siento que veo a esa misión, yo quiero dar la vida por Mario, yo quiero dar la vida por Laura, yo quiero llevar a estos hombres y mujeres a que se conformen a la imagen de Cristo, y yo voy a dar mi vida si es necesario por esto. Si tú sientes este deseo, no, escuchen bien, y este anhelo es muy importante, no lo dije, no es un anhelo a predicar. Ve que yo ahorita todo lo que dije no mencioné la palabra predicar. Si tienes el anhelo de dar tu vida por las ovejas, si tienes el anhelo de cuidar, amar, proteger, y dentro de eso está la enseñanza. Pero si alguien solo quiere predicar y no quiere sacrificarse, eso no es tener un llamado pastoral. Muchos quieren ser pastor porque quieren predicar, quieren el púlpito nada más, pero no quieren sacrificarse, ni cuidar, ni dar su vida por las ovejas. Ellos no tienen el llamado de pastores. Entonces, quiero animarte. Si tú te ves deficiente en algunas áreas, haz los ajustes, hermano. Ora al Señor y dile, Señor, dame la vida que necesito para ser un pastor bíblico. Dame la vida. Quiero estudiar. Bueno, prepárate. Recuerda, tres áreas, ¿verdad? Tu hogar. Mira cómo estás en el hogar. Haz los ajustes, hermano. Mira cómo están tus hijos. Mira cómo estás en la conducta. Mira cómo estás con la enseñanza. Cómo estás con tu valor. Si tú ves que todavía no da la talla, ora al Señor, Señor, yo quiero ser ese pastor de Tito capítulo 6, versículo 9, ¿ok? 4, hermanos, sigamos el ejemplo de vida de nuestros pastores. Como dije al principio, hermanos, este estándar de vida piadosa que se requiere para los pastores, pero también para cada cristiano verdadero.
O sea, cada hombre y cada mujer así debe ser un hombre así. O sea, este estándar no es solo para los pastores. El estándar de los pastores es un estándar de un hombre piadoso. ¿Solo los pastores deben ser piadosos? No. Así que cuando escuches este sermón otra vez, tú debes anhelar ser un hombre así. Tú debes ser un hombre así, porque eres un hombre cristiano. La vida del pastor debe ser un patrón de toda la iglesia, debería ser. No solamente de los pastores. Muchos piensan, yo no necesito ser fiel en esto y en el otro, por eso tenemos un pastor. No, no, no. Eso es una gran equivocación. La vida del pastor debe ser un pastor, debe ser un patrón para la vida de cada miembro de la iglesia. Y número 5, y es la última, hermano. Muy importante. Ok, hermano. Tengan discernimiento y sabiduría. Ok, misión, Ibra, Quexaltepeque. Tengan discernimiento y sabiduría para identificar y llamar a sus próximos oficiales. Amados hermanos de Quexaltepeque, escuchen bien y quiero decírselos con gozo. Va a llegar el momento cuando ustedes, ya como una iglesia local constituida bíblicamente, deberán ejercer la responsabilidad de escoger y llamar a sus próximos pastores y diáconos en esta iglesia. Va a llegar ese momento, hermano. Cobren ánimo. Es ahí donde deben aplicar lo que han aprendido de Tito. ¿Ok? No deben tener un estándar más alto de lo que Dios ha dado, ni tener un estándar tampoco más bajo del que Dios ha dado. Deben ser miembros que con conocimiento claro y bíblico de cómo debe ser la vida de estos hombres en su hogar, cómo debe ser la vida de estos hombres en su conducta y cómo debe ser la vida de esos hombres en su doctrina. Y así, hermanos, poder glorificar a Dios en esta iglesia, en esta próxima iglesia. Así que, hermanos, gloria al Señor por esta misión y esperamos que Dios escuche nuestras oraciones y dé pastores bíblicos a este lugar. ¿Quién sabe, Dios? Aquí tengamos los próximos pastores de esta misión. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre que